Muy buen día, amables amigos de Alternauta. Es un placer que estén con nosotros el día de hoy en esta charla que va a estar por demás interesante. Permítame, presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Se llama Fabiola Vázquez. Ella es universitaria en Estados Unidos y nos va a comentar su experiencia el día de hoy. Fabi, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Les presento a nuestro cuerpo de analistas, de opinadores, de colaboradores aquí en Retruécano. Está con nosotros Magdiel Torres Magaña, él es profesor y editor. Mac, muy buen día. Julio, Fabiola, Juan Jesús, mucho gusto, bienvenidos. Y también está con nosotros el profesor Juan Jesús García, quien el día de hoy nos acompaña y vamos a platicar con Fabiola. Juan Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Fabi, un gusto volver a verte después de tantos años. Julio, Mag, pues muchas gracias. Otra vez estamos en este programa y pues empecemos. Súper interesante. Si me permiten comenzar con esta charla que vamos a tener con Fabiola, me gustaría que nos platicaras cómo ha sido tu experiencia en, en la universidad, qué estás estudiando y cómo ha sido tu experiencia en estos años. Sí, pues actualmente estoy estudiando en UC Berkeley, en la Bahía, y estoy haciendo doble licenciatura en letras hispanas y letras inglesas. El título con el que me transferí fue de letras inglesas, pero después en Berkeley estaban ofreciendo hispanas, que era lo que yo, pues cuando estaba estudiando allá con Juan Jesús, que era mi pasión. Entonces, era lo que yo quería leer. Entonces, pero una vez que estuve aquí, me empezó a gustar la literatura inglesa también, entonces no lo quería abandonar y ya no sabía cuál elegir. Y de hecho, estoy pensando porque la universidad también ofrece, literatura comparada, como comparative literature. Entonces, puedes combinar ambas literaturas y tienen un enfoque más global, porque ahorita como las estoy estudiando estos son muy separadas, am, y pues nada más estudias autores ingleses y autores de España o españoles. Pero sí, no sé qué quieran saber en específico. La verdad es que me gusta mucho todo lo que las clases que he tomado. He tomado clases en español, para las de literatura hispana y en inglés para las de literatura inglesa. Hasta ahora, por ejemplo, he tomado una de literatura, del Renacimiento en inglés. Y, una de poesía, como American Poetry. De español he tomado, una de cuento, y ahorita se me va, pero pero si recuerdo les puedo decir. Mac, Fabiola, pues primero que nada agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por tu interés de compartirnos tu experiencia en esta carrera de letras y sobre todo en letras hispánicas. Me haces preguntarme cómo es estudiar letras hispanas en un país de lengua inglesa, en una zona claro. que fue primero una tierra, después de la conquista, por supuesto, una tierra poblada por hispanos, ¿no? Ujú. Entonces eso se me parece como muy fascinante. Yo quisiera preguntarte, empezar con una primera pregunta meramente morbosa sobre, sobre las lecturas que haces y que compartes con compañeros de generación en tu universidad en cuanto sobre todo en las letras hispanas. ¿Qué autores hispanos están leyendo que les atraigan más allá del programa? Sí, bueno, lo que he notado es, como Berkeley es bastante liberal, eligen autores más de izquierda, o bueno, left, no sé en allá cómo es, si es lo mismo, porque sé que hay como una distinción. Ah, pero eso es algo que he notado, y las clases de literatura, están con un enfoque,
como sociopolítico, entonces discutimos como raza, género, clase o la intersección entre clase y género, que es pues bastante interesante. Como ahorita todo está enfocado como en el asunto de la identidad, este último semestre tomé una clase de hecho que me gustó bastante porque era más filosofía y letras que como política y letras. Am, y respecto a cómo es, pues, estudiar literatura hispánica, aquí la verdad es que sí es, pues, un departamento más chico. A veces, por ejemplo, en la prepa solo tienen como un maestro o 2 de español. Estudiar idiomas aquí no es muy aceptado, es muy limitado y no, digamos, no es algo que lo promocionen mucho, que lo promuevan. Em, sí, es algo difícil, pero sí tienen departamentos, por ejemplo, de otros alemán y italiano Ujú. pero sí son bastante chicos y creo que la mayoría de los que estudian, o sea, español y de los que están en esas clases son hispanos. Pero Am, que, ¿recuerdas algún autor o algún título en español que se esté leyendo o que sea de interés particular entre tu generación o entre sus maestros? por ejemplo, aquí se lee a Gloria Anzaldúa, no Ujú, sé si la han escuchado hablar. Yo no, Ah, sinceramente. habla ella mucho, es una, nació, o sea, es creo que como segunda generación, no fue inmigrante, sino que fue ujú, hija de inmigrantes, y habla sobre la frontera, pero las fronteras como mentales y frontera cultural, Ujú, que no te sientes como ni de aquí ni de allá. ujú. Entonces ella habla mucho sobre ese aspecto y luego su literatura está como en Spanglish, entonces Ah, ya. escribe cosas en inglés y en español. Es un concepto que les gusta mucho a los jóvenes ahorita, que es algo que he visto, en varias clases que la ponen a ¿Y ella. perdón, es narrativa? ¿Es poesía? ¿Es narrativa? Tiene ensayos, poemas y no sé si creo que no ficción, no sé si tenga novela, creo que no. Ok, ¿nos gracias, repite su gracias, nombre? Adela. ¿Nos Sí, por repite su nombre? favor. Es, Gloria Anzaldúa, lo puedo Gloria escribir aquí. Ansaldúa. Ok, no, para tenerlo en cuenta, Gloria Ansaldúa. Juan Jesús. Sí. Fabi, oye, en este sentido de qué leemos, qué no leemos dentro de esta cultura, a mí hay dos cuestiones que me llaman la atención. Una de ellas es esta cuestión de traductor y traditore, ¿no? El que traduce es un traidor, ¿no? Hay que leer las cuestiones en el idioma propio. ¿Qué tanto estás de acuerdo o no con pues con esta máxima del siglo XIX que hace tiempo que dejó de ser pues una máxima como tal? Y la otra situación, el Spanglish, ¿realmente hay literatura en Spanglish? ¿Se distribuye tanto en el público en general como en ustedes, pues, los especialistas en el tema? Yo he visto que es cada vez más común, pero que sea, muy distribuido, ¿no? Siento que apenas está como surgiendo este nuevo género. Igual porque el español tiene un estatus bajo aquí en Estados Unidos. Am, pero siento que están intentando, eh, justo traerle valor al idioma. Porque muchos, o sea, muchos hijos de inmigrantes no aprenden el idioma, que les llaman los de segunda generación pues los hijos de ellos tampoco. Por ejemplo, mis primos, solo o aprenden español solo escuchando, pero no saben leer y escribir.
Entonces su vocabulario es muy limitado porque generalmente también la gente que viene aquí trabajan en los campos y son gente que no tuvieron una educación, que no estudiaron en México. Entonces el español que tienen es muy Educación limitado. formal. Ajá, exacto. Educación formal. Ajá. Sí. Ok. Pero, No, ¿oh, sí, termina, Julio? termina, Bueno, termina. nada más iba a completar con lo que Ujú. decía Juan Jesús, que sí estoy de acuerdo que pues no es lo mismo leer algo traducido que en el idioma original. Ok. Oye, a mí me gustaría conocer dentro de lo que ves en la escuela, qué tanto y sobre todo a la gente que aspira a tener una educación universitaria en escuelas como esta, digamos, qué tanto llegan con las ganas de ser escritores y qué tanto, Mm, digamos, se promueve o se les dice que son más bien analistas literarios. No sé hasta qué punto pueda ser, digamos, un error mm. meterse a estudiar literatura creyendo que hay alguna certeza de que pueda ser necesariamente escritor. No sé si nos puedes platicar un poco de eso. Sí, bueno, con lo que yo he platicado de amigos o compañeros, creo que sí se hace bastante claro desde un principio que es para analizar textos, pero sí hay gente que lo que hace, por ejemplo, en la universidad tenemos un Creative Writing Minor, que es para escribir y tienen clases, pero tienes que hacer una aplicación y mandar escritos para que te acepten en esas clases de, por ejemplo, cuento o poesía, verso. Ok, básicamente es como un taller. Sí, como un taller, Ok. pero lo llaman, o sea, puedes tener como un mini título Mm, que se llama minor. No creo que exista eso, un equivalente allá. ok. Am, pero, pero siento que sí lo hacen bastante claro que es analizar, porque pues justo te traen mucha teoría y todos las tareas y cosas, ensayos que tenemos que entregar es teórico. O de analizar, sí. Interesante. Magdiel. Y sobre este punto que comentas, eslabonando la pregunta que te hizo Julio, que también era una inquietud que yo tenía, yo quisiera preguntarte qué tan común es la presencia de la escuela, pero para escritores. Es decir, entendemos que esta es una universidad en la que te estás formando como filóloga, pero también debe haber escuelas de escritores y en México es poco común. Recientemente se están empezando a ver escuelas para escritores en las universidades públicas, Mm, pero todavía sigue siendo escasas. En cambio, en otras partes es más común ver licenciaturas o carreras profesionalizantes de escritura creativa. ¿Qué tan común es esto allá y qué tan común es, más allá del taller que comentas, que se pueda observar allá en Estados Unidos? Y eslabonado a esto, aquí existe todavía una especie de, o existió en nuestro momento, estamos hablando de que nosotros estudiamos letras hace 20 años, ¿no? Mm, Pero existió en ujú, nuestro momento existió una especie de animadversión entre ambos campos o entre ambos personajes, entre los escritores y los académicos, ¿no? mm, Por un lado, el académico enarbolaba la bandera de la objetividad en sus estudios y el escritor la de la subjetividad, ¿no? Y desde estos puntos, digamos, podían distanciarse más, ¿no? Y de tal suerte que siempre se veían con recelos unos a otros, ¿no? El académico podía observar al escritor que se dedicaba a la academia con cierto recelo y viceversa, el escritor que se dedicaba a la escritura creativa podía ver con cierto recelo al académico que intentaba los caminos de la escritura creativa. Y entonces estos recelos, ahorita creo que ya se están difuminando un poco, borrando, pero sí. eran muy fuertes en nuestra época. Entonces, esa sería la segunda pregunta. ¿Qué tan fuerte o si tú puedes notar estas ambivalencias, ¿no? De tu experiencia en la academia?
Ok. Sí, yo creo que sí se está difuminando más y yo creo que es por la era digital, porque, bueno, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella quería ser escritora y abandonó la escuela, o sea, porque no, o sea, estudiar una licenciatura Ujú, en literatura no le iba a dar el tiempo ni las herramientas. Sí te da herramientas de analizar y otras herramientas, pero no necesariamente lo que ella estaba buscando. Lo que también creo que es más común es que aquí hasta la maestría existe una cosa llamada MFA, Master of Fine Arts, y esa es la que buscan los que quieren dedicarse a la escritura, pero ya en la como si maestría, quieres. perdón, Sí, pero ya ya en hasta la la ya, maestría. ya, ajá, ya un A posgrado. a nivel de Ujú, licenciatura, me parece que no hay una opción que sea para gente que quiera dedicarse a escribir. ujú. Es un poco parecido en México también, a nivel maestría hay de escritura creativa y a nivel licenciatura o de primeros estudios, son pocas las que hay, y hace años eran aún menos, ¿no? Pero pues, gracias Fabiola, por la aclaración. Oye, Fabi, y en este sentido, ¿qué tantas oportunidades hay para una persona, aunque no esté estudiando la licenciatura en literatura, de publicar? ¿Hay en la universidad algunos apoyos, algunos talleres extracurriculares, algo donde digas, pues, hay una oportunidad para que una persona con esta inquietud joven pueda empezar a escribir o editar o ingresar a alguna revista o hasta incluso su primer publicación de libro? Mm, hay revistas de la misma escuela dirigida por estudiantes, pero yo no he notado que haya, como conexiones como con Penguin Random House o cosas así, no. Siento que es difícil, o sea, tú tendrías que buscar directamente las editoriales. O publicar por ti mismo, que es otra cosa que es más o menos común, autopublicación. Eso está muy interesante, Fabi. ¿Qué tan común es la autopublicación? Hemos tenido aquí, bueno, tuvimos la oportunidad hace poco de tener un entrevistado que lanzó su propia saga, él está haciendo absolutamente todo y tuvimos también a un editor de una editorial independiente Editorial con, Cuadribio. con puntos de vista un poquito diferentes, digámoslo amablemente, Sí, él definitivamente pero no creía en la autopublicación porque decía que, y creo que tiene mucha razón, que la figura del editor era muy indispensable. Mm, ujú. Entonces, en este sentido, ¿qué tan común es la autopublicación o cómo lo has visto con tus compañeros, compañeras, tanto en la universidad como compañeras de high school, etcétera, si en algún momento tuvieron esta inquietud de autopublicarse? sí, he escuchado, tenía un compañero de la prepa que, hay compañías, o que como que tú les pagas cierta cantidad y ellos te lo publican y te imprimen, los libros y ya te los mandan. No sé, la verdad, qué tan costosos sean, la verdad no sé si es, súper común, pero, sí he escuchado que es una opción a la que muchos recurren, porque o también existe, como agentes editoriales que los ayudan a conseguir que se los publiquen en una editorial, pero no sé qué tan difícil sea conseguir, un agente y qué tan costoso. Ok, oye, yo te quiero hacer una pregunta. Básicamente, en esta zona de Estados Unidos, me da la impresión de que varios jóvenes como que no se interesan tanto por estudiar propiamente una licenciatura y van a estudiar estas carreras técnicas con el objetivo de tener un trabajo, digamos, en mucho más corto tiempo y sobre todo invirtiendo mucho menos dinero. ¿Tú por qué condiciones viste para poder hacerlo y qué impresión te deja? O no sé si a lo mejor tengo una impresión equivocada.
Am, bueno, para mí fue una opción, o sea, para mí no hubo ninguna barrera porque a mí me ofrecían, becas y para algunos que no tienen esa oportunidad, pues sí tienen que pagar, es más difícil porque sí está bastante caro, Ok, pero, para los residentes y ciudadanos sí ofrecen buena ayuda financiera, em, que es, creo, lo que a veces o a veces, los que se quedan nada más con los 2 años de la carrera técnica es porque tienen, familia o tienen que ya trabajar y ya quieren como los ingresos, o tienen dificultad en mudarse porque te tienes que mudar a la universidad y probablemente está lejos, y involucra más cosas. Am, sí, pero creo tienes que razón, pero sí tiene sentido lo que digo, o sea que la gran mayoría de los jóvenes desdeña un poco la educación universitaria. yo diría que no. Bueno, yo digo que ahora, pues, es lo que necesitas para poder conseguir un buen trabajo, y siento que ahora estudian más. Sí hay algunas, por ejemplo, lo que estaba diciendo, los asiáticos, eh, ellos, como su familia, he notado que ellos sí impulsan más la educación que trabajar, pero, por ejemplo, los hispanos es al revés. Ellos impulsan más Mm, el trabajar que el tener una educación superior. Este, entonces ahí se nota la diferencia. Am, interesante. Ok, sí. Fabi, pues yo te conozco desde hace bastante tiempo, desde que estabas en sexto de primaria, Ujú. y yo quería comentarte, ¿por qué literatura? Finalmente, en todo lo que yo te he conocido, pues pudiste haberte desempeñado en lo que tú quisieras, Fabi, pero al final, ¿por qué literatura? ¿Qué te llamó de atención ya al final de decir, pues, en lugar de ingeniera, inteligencia artificial, microbiología, lo que tú hayas querido, Fabi? ¿Por qué literatura? ¿Qué es lo que llama a una joven del siglo XXI, de ya un cuarto del siglo XXI, a estudiar literatura? Creo que mi respuesta va a ser básica, pero una de las cosas, bueno, es que matemáticas nunca se me ha dado, o sea, la creatividad, más la lengua y las letras es lo que me ha gustado. También cuando recuerdo una vez que me dijiste, Juan Jesús, me dijiste: "No, yo no te imagino, estando ahí en una oficina como todo el día", no sé si te acuerdas. Y también mi papá me dijo una vez: "A ti no te imagino haciendo como, experimentos y cosas de ciencia". Am, entonces, esas 3 cosas, que no me gustan las matemáticas y, am, no sé, siempre me ha gustado escribir y leer. Yo solo quería algo con lo que tuviera que ver con libros. Ahí fue que dije: "Bueno, literatura es lo mío". Oye, y siguiendo con el tema de lo hispano, eh, sé que ha sido difícil para muchas generaciones de hispanos acceder a ciertos derechos que ahora tienen, incluyendo la universidad, la educación. Eh, y quería preguntar, y sé que también ha habido un desdén por el mundo hispano desde las políticas anglosajonas, Ujú. incluso en los archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que se está como resarciendo ahora. Pero, ¿cómo ves tú esta apertura hacia lo hispano desde las letras? Es decir, ya Julio te preguntaba sobre, sobre las publicaciones que hay. También Juan Jesús te preguntaba sobre qué tan fácil es publicar, pero cómo se está viviendo este nuevo panorama hacia lo hispano en cuanto a estudios se refiere. ¿Qué les está llamando la atención de lo hispano, más allá de lo chicano, que ya nos Mm. comentaste un poco? Este,
qué les está llamando la atención en torno a lo que encuentra uno en las librerías, ¿no? ¿Qué autores hispanos se encuentran en las librerías, sean en lengua española o sean traducidos al inglés? Uy, esa es una pregunta difícil. Pero me gusta. No lo sé. Eh, Creo que todavía tengo muy poco tiempo aquí como para poder responder esa pregunta bien. Am, Perdón, ¿cuánto tiempo tienes en Estados Unidos? este va a ser mi cuarto año, me parece, o quinto. Sí. Eh, pero creo que a la gente le llama la atención y están asustados de que se aproxima, o sea, la población hispana va a seguir creciendo. Y creo que algo muy importante es elevar el nivel educativo de los hispanos, am, de padres e hijos, que creo que es algo que se está intentando impulsar más. Y también el idioma es otra cosa que es como una barrera muy muy importante que yo desearía que se pudiera quitar, porque creo que algo que me ha permitido llegar hasta donde estoy es porque aprendí inglés desde que tengo 6 años allá en Morelia. De otra manera no, porque si no sabes inglés, no puedes llegar a ninguna parte aquí. O sea, ¿no te has encontrado con algún compañero o algún profesor que te haya pedido alguna recomendación o que te haya pedido a lo mejor alguna extensión de algún, alguna información, por ejemplo, de algún libro que hayan leído? No sé, Octavio Paz, por ejemplo, que es a lo mejor de los mexicanos universales que te hayan dicho, oye, ¿qué más hay de este señor o algún otro autor? Como que ellos me hayan preguntado a mí Sí, si cono sí. mm, no. ¿No? Okey, pues eso habla bastante, ¿no? De que a lo mejor ciertamente, aunque creemos que es una zona, digamos, fuertemente influenciada, yo recuerdo, por ejemplo, las calles o los propios barrios en esa zona tienen nombres hispanos, ¿no? Ujú. No, Y la hay gente muchas lo pronuncia muy diferente, como San Luis Obispo, dicen San Luis Obispo, o Arroyo Grande, Arroyo Grande. No, y hay gente que no sabe que es, o sea, que está en Ajá, español. Sí. okey, pero se mantiene, digamos, esa parte hispana, al final de cuentas, en algún momento fue En la parte de nuestro comida país. también, por ejemplo, es donde veo que está más, el choque de culturas, o sea, la aceptación, o en la música, Ujú. La am, comida mexicana me imagino que debe ser terrible, ¿no? sí. Sí, Sobre todo aquí tienen una cosa muy famosa, o sea, los gringos, aman los burritos, o sea, piensan que es algo muy mexicano. Les ajá, digo, allá no, para nada. esta cocina Tex-Mex, ¿no? ¿O Ajá, cómo? sí, sí. Okey, y lo creen que todo el tiempo estamos comiendo fajitas, ¿o cómo? Oye, ¿y cómo le haces para comer comida nacional? Bueno, en tu casa, imagino, ¿no? Sí, no, sí, extraño la comida. Allá, pues, es diferente. Am, Oye, Fabi, y dentro de estas, pues tú nos platicaste al principio que estás estudiando 2 licenciaturas, ¿no? En letras hispanas y en letras inglesas. ¿Cuál es cuál ha sido como el autor más reconocido de cada una de ellas? Es decir, ¿de cuál autor de literatura te han dicho: "Ah, pues lo tienes que leer en lengua inglesa"? ¿Y cuál mm, del autor de, lenguas hispanas te han dicho: "Lo tienes que leer en lengua española"? ¿Y por qué razones lo han hecho? okey. No exactamente, pero, pues, de hispana, Cervantes. Am, o sea, Don Quijote. No me han dicho por qué. Inglesa, bueno, en mis clases de español también hemos leído, Juan Rulfo, varios cuentos de Juan Rulfo. Am,
Mis profesores de literatura hispánica este último semestre son de España. Y luego el otro semestre era de Puerto Rico. No he tenido maestros mexicanos, de hecho. Entonces es otra cosa interesante. Inglesa. Uy, tengo que hacer memoria. El James Joyce es uno. Ulises. Que no lo he leído, pero es alguien muy renombrado. Tendría que recordar toda la lista. Eso sí que leemos, o bueno, nos dan mucha más lectura de la que es posible leer. Tienes que aprender a hacer skimming, que nada más leer lo importante y es imposible leer. A veces tienes que leer como 2 libros o 1 libro por semana o cada 2 semanas. Ok, es hablando de literatura como tal y teoría literaria. ¿Tienes alguna clase de teoría literaria como tal? No, pero a veces incluyen parte teórica en las clases. Por ejemplo, tuve una clase que era novela moderna, española, y tuvimos un librito que era como Theory of Narratology, como la teoría de la narratología, y Ujú. era de Mónica Fludernick. Y estaba bastante interesante, de hecho, habla sobre cómo lo que se narra, o sea, cómo llega el autor, cómo la forma y se me van las palabras. Sí. El cómo y cómo lo hace, qué es lo que quiere llegar al autor y cómo lo hace y cómo funciona. No lo estoy explicando muy bien, pero es muy interesante. Ah, Oye, y siguiendo en la línea que trae a colación Juan Jesús, ¿qué autores, tanto en lengua inglesa como en lengua hispana, eh, te han, digamos, sorprendido y que no los conoces en México? Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en México, los clásicos estadounidenses, pues son, no sé, Melville, Mm, Wagner, ¿no? Y quizás conozcamos a pocos que no son tan conocidos, que quizás allá en Estados Unidos sean muy conocidos. Pasa que cuando uno llega a un país, resulta que hay un autor, ¿no?, que es desconocido para nosotros como mexicanos, pero que en ese país tiene un buen prestigio, un buen renombre. Eh, entonces quería preguntarte sobre eso, ¿qué autor de lengua inglesa, sea estadounidense o de otro país que sea de lengua inglesa, te ha parecido que no se conocía en México y que es interesante y que es muy conocido allá o que es muy renombrado allá? Y viceversa, ¿qué autor es hispano que, que quizás en México no es tan conocido, pero que allá valoran mucho, ¿no? O que en México ya pasó como de moda, o que ya no se le da tanto el nombramiento, el prestigio, y allá resulta que se está viendo con otros ojos, ¿no? sí, muy buena pregunta. Me gustan tus preguntas, Mike. Gracias, Pati. De inglesa diría Walt Whitman y Emily Dickinson. Son 2 poetas que Mm, son muy conocidos y que Whitman en su tiempo era o sea, lo odiaban, ujú, eh, porque era muy explícito y en el tiempo en el que salió, o sea, dicen explícito en la forma de que porque menciona sexo y otras cosas, como homosexualidad, eh, pero dicen que es el poeta como más democrático que porque él escribía sobre la gente común, entonces dicen que representa mucho a lo que es Estados Unidos.
Interesante, interesante porque es el país que enarbola la democracia como valor superlativo, ¿no? Sí, Y que lo encuentren en su literatura, perdón. sí, Ujú, sí, es el poeta que más dicen que, o sea, que captura eso de la democracia, que logra capturar, ese valor. Y, Dickinson me gusta a mí mucho porque es tan breve, o sea, sus poemas son tan cortos, pero engloban tanto, puedes sacarle tanto jugo que es, magnífico. Y ella tuvo una vida, como muy interesante y totalmente opuesta a Whitman. O sea, ella estaba encerrada, era como antisocial y, nunca se quiso casar, ni o sea, escribía en cartas. Estos poemas eran cartas que le mandaba a una de sus amigas o familiares. ujú. Am, y sus poemas, pues, son de los más famosos también aquí. Oye, ¿y tú qué Perdón, puedes? perdón, 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 Julio, me faltó lo de los hispanos. Sí, claro, como tus preguntas sí le gustan. No, tengo verdadera curiosidad, ¿no? Ok, De los hispanos, creo que no sé, por ejemplo, no he tomado, como siento que todavía me falta leer más, pero, por ejemplo, este último semestre leí autores que yo no ni en cuenta, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, que es un Ujú. clásico, Doña Perfecta, que me encantó. No sé si en México se lea, porque yo no llegué, sí. yo hasta secundaria, sí. Am, Y en secundaria te poníamos buenas cosas para leer. claro, claro. Es la... Oye, pero Sí, fíjate que pero hablando de los hispanos, a mí se me hace, no sé, yo le veo dos aristas. Se me hace como muy egocentrista el pensar que en Estados Unidos tendrían forzosamente que tener literatura mexicana cuando hablas de literatura hispánica, ¿no? Y mm, esta como vuelta a la realidad que dice Fabiola, es decir, pues yo no he tenido un maestro mexicano, no me han dictaminado, creo que pueden tener estas dos aristas, ¿no? Como, ay, ¿cómo es posible? La primera, ¿cómo es posible que no haya tenido un maestro mexicano? Pues si es la cultura más cercana hacia Estados Unidos, ¿no? Y la otra arista es finalmente, pues, sí, o sea, no seamos tan egocéntricos. No toda literatura hispánica tiene forzosamente que ser mexicana, ¿no? Eso creo que es muy, muy importante. La otra vez estábamos hablando de literatura del boom y estamos hablando de literatura española, pero pues, ¿qué tanto sabríamos de literatura, ahorita que habló de Puerto Rico? O sea, ¿qué tanto sabemos también de literatura que se ha desarrollado en Puerto mm. Rico, en República Dominicana, en cuestiones así? Pues no me considero como muy ausente de ese conocimiento, ¿no? Entonces esas dos aristas están bonitas como para investigar, como para saber un poquito más. Si me lo permites, a mí me llama mucho la atención el sentido de mexicanidad que tenemos, que hay allá. Es decir, lo que Mm, estábamos platicando de cómo piensan que comemos, que festejan, por ejemplo, el 5 de mayo. 5 de mayo, sí. ¿Qué pasa el 5 de mayo? ¿Qué ves tú como mexicana cuando lo están celebrando? ¿Qué hacen? Ellos piensan que es como la independencia, o sea, piensan que es el Ujú. festejo más mexicano que existe, pero Acá ni sí, allá siquiera no se festeja, no. solo en Puebla. Solo en Puebla. Yo creo que tiene que ver mucho eso, ¿no? O sea, el sentido de mexicanidad que tienen, pues es muy distinto a como realmente lo vivimos y también tiene que ver un poco con, con la lectura. Sobre eso me gustaría preguntarte, tú dijiste que tienes una autora que utiliza el Spanglish. ¿Tú cómo ves este fenómeno lingüístico que digo, no lo podemos ignorar? ¿Cómo tú crees que ya se apagó? ¿Fue una moda? ¿O tú crees que podrá trascender y en algún momento podrá, digamos, dar algo más interesante, a lo mejor un movimiento
literario serio. Creo que hasta ahorita, a lo mejor estoy siendo muy ignorante, no lo hay. No sé si, no sé si Mm. creas lo mismo y creas que pueda convertirse en... Yo digo que sigue, o sea, sigue las obras en Spanglish y creo que va a seguir existiendo. Como dices, creo que no existe algo, un movimiento serio Ujú, que promueva como el español y la riqueza del español, porque sí se sigue viendo el español como algo, bueno, o sea, lo relacionan como lo denotan, aquí ser bilingüe o ujú, multilingüe se ve como si tuvieras una discapacidad casi. No es ujú. algo de orgullo, si me explico. Es algo que es sorprendente, pero sí, Ujú. así se ve. Am, Lo Oye, dejas Fabi, de perdón, lado. pero acá incluso hasta como, y tú lo sabes, como herramienta mercadológica en las escuelas es fundamental, o sea, una escuela bilingüe es como un plus ultra en México. Tú me estás ujú. diciendo algo muy, muy contrario allá. Lo que pasa es que aquí es algo común, o sea, los hijos sirven como traductores a los padres para ir al doctor, que es algo también horroroso. Que les cargan toda esa responsabilidad, a los 4 o 5 años tienen que estar traduciéndoles a los padres cosas que no tienen ni idea. Am, Increíble. sí. Sí. Sí, sí, Y sí, bueno, pasa con otras culturas también, no nada más los hispanos, claro. también ellos tienen que traducirles a los padres y son como esa generación de transición. Es Súper decir, interesante. perdón, perdón. De repente, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos de recuperación lingüística ha sido el purépecha en Michoacán, ¿no? El Mm, purépecha en Michoacán durante los años 60, 50, pues iba en declive y poco a poco se fue recuperando este orgullo de pertenecer a la lengua purépecha y tener como segunda lengua el español y se fue recuperando el número de hablantes de lengua materna del purépecha. Pero tú lo que me estás comentando es como decir, bueno, ya cuando llegan los migrantes de segunda generación, ya no tienen esa necesidad, no tienen por qué hablar el español, Fabi, eso es lo ujú. que nos estás Sí, comentando. eso es lo que sucede. Oigan, ¿no será un poco, digo, no sé, yo la referencia que tengo es que, por ejemplo, los hablantes de purépecha también como que les costaba trabajo a hablar, o sea, entre ellos, pero básicamente, por ejemplo, trataban de no hacerlo. Yo creo que hay algo muy parecido a lo que dice Fabiola con el español en Estados Unidos. Sí, es como un estatus, o sea, dependiendo del idioma, te tratan diferente. Incluso aquí, muchos indígenas de Oaxaca que hablan mixteco, ni Ujú. siquiera hablan español, como que sufren la doble discriminación porque no hablan español, pero piensan que ellos hablan español, pero los tratan mejor si hablan español a que hablan mixteco. Es todo un rollo. ¿Y cómo se comunican? ¿Tienen poco conocimiento del inglés o cómo se comunican? La No, verdad, a lo que has visto. creo que he conocido como uno o 2 que se meten a clases para poder, pues, aprender o escuchando, aprenden español, conviviendo con otros. Y luego, es muy difícil, sí, lo del Oigan, idioma. muy bien, pues ya estamos en la recta final. ¿Les parece bien si hacemos una última pregunta a cada quien? Les agradecemos mucho a las personas que nos están escuchando. Estamos en alternauta.mx. Esto es Retruécano y estamos platicando con Fabiola Vázquez. Ella es estudiante en la Universidad de California en Berkeley. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y bueno, si me dan permiso, quiero preguntarte un poco qué tan relacionado está el estudio de las de letras con trabajar después en el periodismo. No sé si sea un- digamos, una opción que tú hayas tenido y en general cómo lo ves y si es si es algo viable o hay escuelas de periodismo específicamente y es más
más fácil que quienes estén, digamos, eh, que quienes quieran ejercer se vayan por esta opción. Sí, sí hay escuelas de periodismo, sí existe esa ruta. Me parece que no es tan difícil teniendo un título de letras, eh, irte por la ruta de periodismo, pero no lo podría decir con certeza igual porque no, o sea, lo desconozco. Am, Desconozco qué tan difícil sea porque nunca he intentado o conocido a alguien que se haya pasado de Okey, tener. pero entonces entiendo que es poco común. Pues, no podría decir si es común o Okey, no, eso es lo que quiero decir, muy sí. bien. Fabiola, pues ya para decir primero, quisiera agradecerte nuevamente por tu espacio, por tu tiempo, por tus respuestas esclarecedoras sobre una cosa que apenas estamos nosotros viendo como por los bordes, ¿no? Y para finalizar, me gustaría preguntarte algo más personal sobre tu carrera. ¿Cómo te ves tú terminando la carrera? ¿Cómo te ves tú en unos 5 o 10 años como profesionista, continuando por el camino de la academia o un poco elaborando con lo que dice Julio, la profesión que es, en nuestro caso, pues como tú puedes ver, aquí tienes 3 ejemplos diferentes, ¿no? De quienes estudiaron letras y de repente empezaron a hacer otro tipo de cosas diferentes, ¿no? O antiejemplos también. O antiejemplos, sí. Que nos dedicamos un poco más a la academia, que se dedicaban más al periodismo o a la escritura creativa. ¿Tú cómo te ves en 5 o 10 años después de que ya seas una profesionista? ¿Vas a continuar? ¿Quieres continuar la carrera como investigadora o te vas a inclinar hacia la escritura creativa? ¿O qué es lo que estás vislumbrando para tu futuro como profesionista? Me gusta la educación. Creo que mi plan por ahora es seguir en la academia. De hecho, ahorita en junio me voy para la Universidad de Chicago a hacer investigación. Estoy en un programa de investigación en Berkeley, y justo voy a ir para eso. Pero, sí, creo que voy a seguir con una maestría probablemente, y ya de ahí, no sé, o tal vez un doctorado, no sé. Am, pero me gusta, creo que sí me gustaría enseñar, justo dedicarme a enseñar español para subir el nivel de los hijos de inmigrantes que justo, pues, muchos quieren aprender español, pero no hay buenos profesores o buenas oportunidades. Am, enseñar, inglés para hispanos, eso que me gustaría. Qué interesante. Muy bien. Fabi, ayúdame. Pues yo aún todavía doy clases. Dime un libro en español y uno en inglés que tú me recomendarías a mí para enseñarle a niños de tercero de secundaria y a jóvenes de tercero de prepa. Dime, Fabi, de acuerdo a toda tu experiencia, a todo lo que has visto, eres muchísimo más joven que nosotros, tal vez tengamos algunas ideas diferentes de literatura. Dime, a ver, este libro, Juan Jesús, en tercero de secundaria se lo tienes que poner a leer en español y este es un ejemplo en inglés y alguien de tercero de prepa necesita o podría interesarle este libro en español y este libro en inglés. Am, bueno, tercero de prepa, estamos hablando de Doña Perfecta. Es un libro que me hubiera gustado descubrir antes. Am, o Niebla, es uno muy bueno, aunque es complicado. De Unamuno. Sí, ¿Te gustó Niebla de Unamuno? Ah, vaya, es qué bonito. al principio no me gustó para nada, pero una vez platicando con la clase y analizando, o sea, sacándole todo el jugo, eh, me gustó. Luego te puedo platicar mis razones. Y para tercero de secundaria, ¿me habías dicho? Mm, Am, Tal vez otro que leímos, Nada, de Carmen Laforet. ese sí, ¿no?
Es de la Guerra Civil Española. Mm, O tal vez cuentos. Ujú. No sé, Juan Rulfo me gusta. O estoy, de hecho, checando como mi lista de lo que hemos leído. Poniatowska, La casita de Sololoy, fue uno Mm, de mis favoritos. ok, Fabi. Oigan, pues no sé si haya más preguntas. De otra manera, estaríamos despidiendo el programa. Te agradecemos mucho, Fabi, que hayas estado con nosotros. La verdad es que nos diste, pues, sin querer, una clase de lo desactualizados que estamos. Pero bueno, siempre es interesante conocer a gente con tu perfil y bueno, pues les agradecemos mucho. No sé si hay otra cosa que decir. Mac, Juan Jesús, no, Fabi, Nada, mucha suerte. agradecerles a ambos, agradecerte, Fabi. Fue un gusto volvernos a encontrar, aprender de ti. Entonces, muchísimas gracias, Fabi. Muchísimas gracias, Julio y Mac. Muchas gracias a Igualmente. ustedes nos por la vemos. invitación. Muy bien, Adiós. hasta luego. Hasta luego.